que deseaba establecerse en Escandinavia, la oportunidad de Hitler llegó cuando Rusia invadió Finlandia en noviembre de 1939. El pacto de no agresión mutua entre Rusia y Alemania garantizaba que se respetarían los territorios mutuamente, y cuando Hitler, convenientemente, no puso objeción a la invasión de Finlandia por parte de Rusia, dejó abierta la puerta para que Alemania pudiera hacer un movimiento similar contra Noruega. Noruega era políticamente neutral y demasiado débil para frenar una invasión tanto de Gran Bretaña como de Alemania. Pero por miedo a las represalias nazis, si se aliaban con los británicos, el gobierno noruego se opuso enérgicamente a la petición británica de sembrar un campo de minas a lo largo de toda la entrada al mar Báltico. También se negaron a permitir que tropas franco-británicas desembarcaran en suelo noruego. Las negociaciones de los aliados con los noruegos duraron más de un mes, y durante todo este tiempo estudiaron cómo plantar campos de minas y bloquear los puertos noruegos. Pero por respeto a la neutralidad de Noruega, esperaron demasiado. La Marina de Alemania, como su ejército, había sido severamente menguada al término de la Primera Guerra Mundial. Para salvar tales restricciones, los alemanes habían inventado los acorazados de bolsillo. Pequeños, rápidos y maniobrables, estos barcos de guerra de magnífico diseño y fuerte blindaje contaban con todos los elementos de la tecnología moderna del momento, incluida una versión rudimentaria del radar de superficie. Maximizando su velocidad y potencia de fuego, estos barcos podían superar fácilmente a los enormes barcos de guerra y destructores británicos e iban a necesitar cualquier ventaja posible si debían enfrentarse a la increíblemente potente Marina Real británica. El plan de Hitler para la invasión de Dinamarca y Noruega era extremadamente arriesgado. Los barcos alemanes debían navegar directamente hacia las aguas territoriales noruegas, utilizando el radar de superficie para evitar las unidades de bloqueo de la Marina Real. Entonces, la flota alemana debía entrar directamente en los puertos noruegos para que las fuerzas invasoras desembarcaran. En cuanto las tropas hubieran desembarcado, los barcos debían partir antes de caer en manos de los británicos, un enfrentamiento del que sin duda la Marina Real saldría triunfante. Hitler se dio cuenta de que su única posibilidad de éxito radicaba en que una armada solamente podía dominar el mar si controlaba el espacio aéreo sobre sus barcos. El apoyo aéreo podía ayudar a defender los barcos ahuyentando las embarcaciones enemigas con bombardeos aéreos. Unos ataques bien coordinados y estrechamente controlados gracias a las avanzadas comunicaciones por radio alemanas habían sido la clave del éxito de la Blitzkrieg en Polonia, pero nunca se había intentado en el mar. Adolf Hitler explicó sus objetivos al alto mando alemán. Era una acción arriesgada. Toda la armada alemana estaba en juego. Mientras las fuerzas de tierra, mar y aire alemanas atacaban Dinamarca, la armada alemana atacaría 5 de las principales ciudades portuarias noruegas: Trondheim, Bergen, Kristiansand, Oslo y Narvik, de donde salían los cargamentos de metal de hierro tan vitales para Alemania. Teniendo en cuenta que la costa noruega tenía una longitud de 2.400 kilómetros, era una tarea imponente. La noche del 7 de abril de 1940 había luna nueva. Arropados por la oscuridad absoluta, 2 flotas alemanas, una navegando en dirección a Oslo y la otra hacia los puertos de la costa oeste de Noruega, emprendieron la marcha hacia la accidentada costa noruega. A pesar de la oposición de Noruega, los británicos habían decidido seguir adelante y plantar minas en las aguas territoriales noruegas. La flota alemana, equipada con radares de superficie, de los que carecían los británicos, pudo detectar y esquivar fácilmente a la Marina Real. Pero las ventajas que les brindaban la oscuridad y los radares desaparecieron al amanecer. El primer enfrentamiento tuvo lugar en el puerto de Narvik. La flota invasora alemana, que incluía 10 destructores, ya estaba en el puerto cuando 5 destructores británicos la detectaron y abrieron fuego. En cuestión de horas, 10 barcos alemanes habían sido hundidos. Sin embargo, las fuerzas invasoras ya habían desembarcado de todos los barcos y ahora Narvik estaba en manos de la Alemania nazi.
En el resto del país, los puertos de Trondheim y Bergen cayeron prácticamente sin incidentes. En Kristiansand, las defensas del puerto podían haber vencido a los alemanes, pero no abrieron fuego porque confundieron la flota que se acercaba por barcos franceses. En Oslo, las baterías portuarias hundieron el crucero pesado Blücher antes de que pudiera desembarcar a las tropas. Unas horas más tarde, los paracaidistas alemanes aterrizaron en aviones de transporte de tropas Junker Ju-52 en el aeropuerto de Oslo. Se sorprendieron al comprobar que seguía en manos de los noruegos. Los paracaidistas esperaban que el aeropuerto y la ciudad ya hubieran sido tomados y les sorprendió tener que tomar el aeropuerto ellos mismos. Los alemanes, eufóricos, organizaron un gran desfile de la victoria en la capital. Sin salir de su asombro, los habitantes de Oslo asumieron que su gobierno ya había caído. Al anochecer del 9 de abril, solo 40 horas después del inicio de la invasión, las fuerzas alemanas ya controlaban todos los principales puertos de Noruega. A lo largo de los 160 kilómetros de agua que separaban a Noruega del continente europeo, Dinamarca, aislada entre Alemania y el mar, cayó prácticamente sin ningún incidente. Los aliados habían sido claramente superados y lanzaron una contraofensiva precipitada. 57.000 soldados franceses y británicos fueron enviados a ganar terreno al centro de Noruega, mientras la Marina Real se disponía a destruir la potencia naval alemana. Durante las siguientes 3 semanas, con una serie de batallas navales devastadoras, la Marina Real británica infligió cuantiosos daños a la flota alemana. Después de Noruega, Alemania se quedó con tan solo 2 cruceros y 4 destructores preparados para entrar en combate. Era la primera grieta en el muro de la potencia militar alemana y una pérdida de la que la armada alemana no se recuperaría jamás. En tierra firme todo era muy distinto. Cuando las tropas aliadas intentaron desembarcar y aprovechar la ventaja que tenían, toparon con una resistencia férrea de la infantería alemana y con enjambres de bombarderos en picado Stuka. Bajando en picado desde 10.000 pies para soltar su carga mortal, los Stuka podían lanzar las bombas con increíble precisión, frustrando así cualquier intento de los aliados de desembarcar una fuerza lo suficientemente grande como para que fuera efectiva. Las tropas aliadas que consiguieron desembarcar fueron liquidadas por la infantería alemana en cuanto intentaron avanzar hacia el interior. El intento de recuperar Trondheim fue un fracaso absoluto. Con una fuerza compuesta por 13.000 hombres que debían enfrentarse a tan solo 2.000 alemanes, los aliados fueron incapaces de desembarcar los suficientes tanques y cañones antiaéreos para poder seguir adelante con la ofensiva. Mientras tanto, las fuerzas alemanas eran cada vez más numerosas y recibían nuevos equipos y municiones por aire y por mar desde la ocupada Dinamarca. Los aliados solamente ganaron terreno en el puerto de Narvik, que fue capturado, y donde consiguieron mantener a raya a las fuerzas alemanas. Pero cuando se dieron cuenta de que era inútil mantener una sola ciudad cuando el resto del país estaba ocupado por fuerzas alemanas, los aliados destruyeron sistemáticamente las instalaciones portuarias y abandonaron Narvik en manos de los alemanes. A estas alturas, la atención de Adolf Hitler se centraba en sus vecinos más cercanos, y las tropas británicas y francesas hacían más falta en otra parte.